Se podrán lograr buenos resultados con unas acuarelas tan económicas. Estas me costaron tan solo 66 pesitos en la papelería y trae 12 tonos. Viene también con un pincel. Pues aquí les dejo los swatches para que vean cómo pigmentan. Voy a estar utilizando este bloc pequeño de la marca Magnani, que el papel es de 300 gramos, 100% algodón y de grano satinado, que quiere decir que no tiene textura. Esta es la imagen que voy a estar usando como referencia y pues ya tengo listo el boceto, así que vamos a comenzar. Y con mi pincel bien cargado de agua voy a estar humedeciendo la parte superior y voy a comenzar a utilizar el tono azul de la paleta, que se ve como un tono índigo pero realmente es como un azul ultramar que está perfecto para hacer el cielo. Y con eso voy a estar aplicando unos toques de este tono y como el papel está húmedo pueden ver que el tono se va esparciendo y eso va ayudando a crear el efecto de nubes. A ese azul le voy a agregar un toquecito de negro nada más para dar un poco de más intensidad y para dar un poco de más profundidad a las nubes. Y mientras el cielo se seca voy a comenzar a trabajar con la parte inferior, que es como que la zona verde, y voy a estar aplicando una mezcla de tonos amarillos y verdes. Como ven, esta paleta tiene como que tonos muy vibrantes o muy intensos y pues se puede ver un tanto artificial, entonces ya me van a estar viendo utilizar un poco de la teoría del color, haciendo unas cuantas mezclas para poder desaturar esos verdes y que se vea un poco más realista. Pero bueno, yo creo que eso ya va más con el estilo de cada uno. Tal vez a ustedes les guste pintar con tonos más vibrantes. Yo hago muchas mezclas y personalmente me encantan los verdes que van más hacia los olivos, sobre todo en paisajes. Por eso me van a estar viendo aplicar un poco de la teoría del color para desaturar y crear distintas variantes de verde, y con eso le damos más textura a la pieza. También los pigmentos noté que tienen más intensidad cuando los aplico sobre seco, porque al aplicar la técnica de húmedo sobre húmedo quedan muy tenues cuando seca. Por eso también estoy aplicando más capas para que los tonos quedaran más saturados. Y pues el estuche trae su propio pincel, no es malo, solo que sí es muy pequeño. Yo creo que es ideal como para hacer detalles. Algo que sí quiero destacar es la importancia del papel. Lo ideal sería trabajar con un papel 100% algodón, o que al menos tuviera un 50% algodón. Sé que puede ser algo intimidante por el precio, pero créanme que se van a ahorrar muchísimas frustraciones. Yo he aprendido que es mejor invertir en un buen papel, porque así puedes trabajar con cualquier pigmento. Un buen papel te va a permitir trabajar en capas, vas a poder jugar con más transparencias, el pigmento se asienta muchísimo mejor, puedes crear más efectos. También depende mucho de tu estilo de pintar. En mi caso me encanta pintar paisajes naturales, cielos, paisajes urbanos, y por lo mismo me encanta usar mucha agua, me encanta trabajar con muchas capas. Y pues cuando recién comencé a pintar invertí en un estuche pequeño de acuarelas de grado académico, y mi error fue en ahorrar en papel. Compré uno muy económico que es papel de celulosa. No es malo, pero no era lo ideal para la técnica que yo estaba aplicando, porque después de la segunda capa el papel comenzaba como a desboronarse, le salían como que bolitas al papel, se me levantaba el pigmento y pues terminaba muy frustrada porque no lograba buenos resultados. Y pues eso cambió cuando empecé a probar papeles de mejor calidad que tuvieran algodón, y siempre cuidando que sean de un gramaje de al menos de 300 gramos. Sé que hay muchas personitas que les llama la atención la acuarela, y la intención de este video es animarlos a que prueben, a que experimenten. Vean que con este estuche escolar tan económico podemos comenzar a pintar. Si tu intención es vender obra original, pues obviamente pintar con este material no va a ser lo ideal, porque una de las desventajas de utilizar este tipo de pigmentos tan económicos pues es que no van a perdurar en el tiempo. Los pigmentos comienzan a perder su color, pero pues para hacer prácticas, para hacer estudios de color, de composición, pues yo creo que viene súper bien. Y pues ya conforme uno va adquiriendo más habilidad, más experiencia, pues ya vas invirtiendo en otros materiales.
Y pues aquí les dejo la comparación haciendo el mismo paisaje, utilizando el mismo papel y obviamente con pigmentos de distintos grados. Unos son los escolares, tenemos el académico y profesional, que obviamente sí tienen sus diferencias, pero aún así, como podemos ver con los pigmentos escolares, podemos hacer arte tomando en consideración los puntos que les mencioné antes. Lo importante aquí es comenzar a pintar.